Mis hermanos queridos, mis amigos, un bendecido y excelente día para cada uno de ustedes. Continuamos estudiando en nuestras sesiones el Evangelio de Lucas. Hemos iniciado un nuevo capítulo número 12. Y recordemos que desde el capítulo 11 estamos en un ambiente, en una escena tensa. El Señor Jesús está confrontando la religiosidad, está confrontando la indiferencia, está confrontando la hipocresía de muchos que decían confiar en la Biblia, que muchos que decían confiar en la revelación de Dios, pero finalmente no reconocían a su Hijo, al Señor Jesucristo, al Mesías, al enviado. Y en medio de una controversia, el Señor está enseñando. Y aquí en el capítulo 12 empezamos a ver, y aquí el contexto es muy importante, una idea predominante, una idea que está a lo largo del texto. El Señor ha hecho una reprensión pública de la hipocresía y ha sido una advertencia para sus seguidores, para sus discípulos, acerca de no caer en la hipocresía, de tener finalmente un corazón sincero que tiene un adecuado concepto de sí mismo y sobre todo tiene un adecuado concepto de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y una advertencia que va de la mano con otra. Y el Señor Jesús nos enseñaba la semana pasada de que finalmente la causa de la hipocresía es el temor al hombre. Y el temor al hombre por encima del temor a Dios. Y concluíamos de la necesidad, mis hermanos, de convicción. Y es la idea que vamos a continuar hablando en los dos versículos siguientes. La idea de convicción. Convicción sobre lo que creemos y que esa fe, esa creencia, esa revelación, esa iluminación que el Señor nos ha dado se refleje naturalmente en nuestra manera de vivir. Entonces quiero que leamos los dos versículos a partir del versículo número 8 ahí del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. En la versión Reina Valera 1960 dice: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y mis hermanos, recuerde acerca del temor a Dios. Y el temor a Dios, sin lugar a dudas, no es un asunto intelectual solamente. No es un asunto de palabras. Hoy mucha gente de muchas religiones, de muchas ideologías, de muchas filosofías dice temer a Dios. Pero lo que nos está figurando el Señor Jesucristo más bien es una acción concreta. Y ese temor a Dios se pone a prueba muchas veces. Es a través de las pruebas, siendo un poquito redundante. Es a través de esos episodios en nuestra vida donde tenemos que decidir por confiar en el Señor, por descansar en el Señor, por depender de Él. O muchas veces confiar en los hombres, temer a los hombres. Y ese temor se va a ver práctico, mis hermanos, si hay una convicción clara detrás. El apóstol Pablo, al final de su vida, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, a pesar de la persecución que él estaba viviendo, a pesar de una sentencia de muerte ya cercana a él, él dice que asimismo padezco en el capítulo 1, versículo 12, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis hermanos, podemos decir como Pablo, yo sé a quién he creído. Podemos tener esa convicción. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él sabía que el temor a los hombres, a los que lo iban a condenar a la muerte, finalmente no iba a traer ningún resultado. Era el temor a Dios el que iba a guardar su alma, el que iba a guardar su fe eternamente y para siempre. Y dando un vistazo de pájaro aquí al texto que tenemos delante, tenemos que observar bien que Jesús está haciendo un contraste entre el mundo visible, la tierra, digámoslo así, todo lo que vemos, y el tiempo presente, con el tiempo futuro y el mundo invisible, la eternidad. Fíjate que dice, confesaré delante de los hombres, presente, los hombres de este tiempo. El Hijo del Hombre, ¿dónde le confesará? Delante de los ángeles de Dios. Será algo futuro y está hablándonos del cielo, está hablándonos de la dimensión del cielo. Y también fíjate que nos está diciendo que ese confesar a Cristo
tiene consecuencias eternas, porque está diciendo el que negare al Hijo delante de los hombres, finalmente será negado delante de los ángeles de Dios. Y eso es bien importante, y aquí los verbos clave los tenemos ahí, es confesar y negar. Confesar como una acción. El llamado aquí es una acción práctica. Y la advertencia es negar, y es lo que debemos evitar, es lo que cada uno de nosotros debe estar muy consciente y afianzando sus convicciones en la Escritura. Entonces, el título que tal vez podemos darle al mensaje, mis hermanos, es Confesando a Jesucristo. Y confesando a Jesucristo en medio pues, de una generación maligna y perversa, y vamos a ver eso, y vamos a ver 3 puntos. Primero, la necesidad de confesar. Segundo, la recompensa de confesar. Y finalmente, y en tercer punto, sería la consecuencia de negar o la consecuencia de no confesar a Jesucristo. Entonces vamos a ver primeramente lo que nos dice el Señor aquí, hablando de la necesidad de confesar. Y si leemos el texto, fíjate que vamos a ver que el Señor dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Empieza el Señor diciéndonos una palabra bien importante, os digo. ¿Qué quiere decir el Señor aquí con ese os digo? La frase os digo, mis hermanos, es como una transición en el flujo de pensamiento del Señor para decir algo muy importante. Él nos había hablado de cómo honramos al Padre y había dicho que debemos temer a Dios antes que a los hombres, pero ahora nos va a hablar mucho de Él mismo, del Hijo, de confesar al Hijo, y el Hijo es el que va a recompensar. Os digo que todo aquel, toda persona, todo hombre tiene esta oportunidad en la vida mientras tenga vida en sí mismo. Todo aquel que confesare, que me confesare delante de los hombres. Y aquí hay cuestiones bien importantes, mis queridos hermanos, porque nos está hablando ese acto de confesar. Os digo que me confesare. Nos está hablando de algo que es constante. No es una sola vez en la vida que confesamos al Señor. Es una acción constante, una proclamación constante. No importa la reacción del exterior, ni de su familia, ni de sus compañeros de trabajo. No importa la reacción de los hombres si lo encadenamos a lo que venimos hablando. Se necesita valor y se necesita convicción para confesar al Señor Jesucristo constantemente. Pero alguien preguntaría, ¿y de qué se trata confesar? Y la palabra original griega es muy bonita y se nos hace conocido. Homologueo es la palabra original griega. Y homologueo tiene que ver con estar de acuerdo. De ahí sacamos las palabras como homologar o homogéneo, decir la misma cosa. Todos los que creemos en el Señor Jesucristo confesamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre Él. Y estamos de acuerdo básicamente en 2 cosas. En quién es Él y en qué ha hecho Él. En la identidad del Señor Jesucristo y en su obra. Y tenemos que pensar en eso, mis hermanos. El Señor, allá en Mateo 16, hizo una pregunta supremamente importante, tal vez la pregunta más importante. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y le contestaron los discípulos, Señor, unos dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres un gran profeta, que eres un gran maestro, que eres una gran persona. Pero solo uno de ellos, Pedro, dijo, Señor, todo eso de que eres un gran maestro es cierto, pero tú eres el Hijo de Dios, dijo Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el esperado, tú eres nuestro Salvador, dice Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro tenía absolutamente claro en ese momento la identidad de Jesucristo. Y donde más enfatizó Jesús, y lo hemos visto aquí a lo largo de Lucas, lo vemos en el Evangelio de Juan, es en que la gente tuviera claro quién es Él, que Él es Dios, que Él es hombre, pero que Él es Dios, que tiene la autoridad de Dios, que su palabra es palabra de Dios. Tú eres el Cristo, le dice Pedro. Mis hermanos,
Tener un adecuado concepto de Jesús es muy importante para confesarlo, para crear una convicción, para que tengamos un espíritu de valor, de valentía, porque solo si sabemos exactamente quién es Dios, solo si sabemos la misión de Dios, mis hermanos, tendremos la convicción para confesarle delante de los hombres. Además de tener una identidad clara de que Jesús es el buen pastor, de que Jesús es el único camino al Padre, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el juez de toda la humanidad, de que Él es la autoridad absoluta sobre todo. Además de todas esas cosas que tienen que ver con la identidad del Hijo, mis hermanos, tenemos que saber la obra de Jesucristo, la misión de Jesucristo, y que su obra es suficiente para lo que más necesitamos los hombres: reconciliarnos con Dios, ser amigos de Dios. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Él no había venido a condenar, sino había venido a salvar, a dar su vida, a entregar su vida. Mis hermanos, tenemos que tener claro que Él murió, que Él resucitó, que está sentado a la diestra en este momento, intercediendo por el creyente, pero que Él finalmente volverá. Y creo que no hay mejor versículo tal vez para hablar de estas cosas que, por ejemplo, la primera epístola de Pablo a los Corintios, donde él quiere dejar claro el contexto de ese episodio es la resurrección. Primera a los Corintios 15, 1 al 4, en Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera muy hermosa. Fíjate que dice: ahora, amados hermanos, dice Pablo, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje. Qué hermosa traducción. Si ustedes siguen creyendo el mensaje, es que ustedes son hijos de Dios. El mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Pablo pensando en la resurrección que estaba siendo atacada en el contexto de las iglesias de Corintio. Si ustedes creyeron que Jesucristo es su Salvador, tienen que creer que Él resucitó. Versículo 3, Nueva Traducción Viviente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Mis hermanos, tenemos clara la identidad de Jesús, pero también tenemos clara la obra de Jesús, su identidad, y eso es lo que confesamos. Eso es lo que confesamos con nuestra boca, pero también con nuestros actos. Mis hermanos, la esencia de la respuesta, de la confesión de una persona para salvación, es confesar estas dos realidades: quién es Jesús y qué hace Jesús. En la carta a los Romanos, Pablo hace un énfasis en esto. En Romanos 10, 9 y 10. En Nueva Traducción Viviente lo dice así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, la identidad, que Jesús es el Curios, es Dios encarnado, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, su obra magnífica de resurrección. Si tú confiesas eso, quién es Dios, qué hace Jesús, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo, que eres justificado a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Y ahí hace un énfasis Pablo especial en confesar una convicción en el corazón. Entonces esto empieza ¿por dónde? Por el corazón. Y mis hermanos, en el contexto de iglesia, digámoslo así, es fácil hacerlo. Pero hacerlo en un contexto, confesar al Señor en un contexto hostil, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es otra historia. Cuando en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, aún delante de nuestra familia, delante de nuestros vecinos, delante de nuestros amigos, tenemos que dejar clara la línea de nuestra convicción acerca de quién es Jesús. Eso va a traer muchas veces reacciones negativas, y por eso a veces tememos más al hombre que al mismo Dios, que nos está aquí mandando a confesar quién es Él y a confesar lo que Él hace. Y finalmente es en la vida cristiana cotidiana donde podemos ver eso. Y estas palabras pues nos parecen muy familiares, las palabras de Romanos, pero en el tiempo de los romanos significaban algo tremendamente fuerte. En ese momento el César se había autodenominado y autoproclamado un dios, y la guardia romana podía ir por las calles y preguntar:
usted confiesa a César como Señor. Y ahí estaba puesta a prueba finalmente para los hermanos de Roma. ¿Dónde estaba su convicción? Porque muchos dijeron, no, el César no es el Señor es Jesucristo. Y eso significaba muchas veces la misma muerte, el no confesar al Señor como César, sino como a Jesucristo como el Señor, como el Dios. Mis hermanos, entonces esas convicciones van a traer un cambio de vida y de prioridades. La convicción de la identidad de Jesús y lo que hace Jesús va a traer un cambio de vida y de prioridades para vivir distinto. Pablo le dice también a los Corintios en su segunda carta 5:15 que el Señor murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos. Porque la convicción que tenemos de Jesús, lo que hace en nosotros es quitar del trono nuestro propio yo en nuestras vidas y poner a Jesús. Sigue diciendo Pablo, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Fíjate, Pablo está haciendo un énfasis también en la obra de Cristo, en lo que ha hecho Cristo para cambiar la vida del creyente. Porque Pablo le advierte a Timoteo que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice Pablo, usted debe evitar a estos hombres, a los que, confiesan fácilmente con la boca, porque en sí mismo confesar con la boca, pero con su propia vida niegan lo que han confesado. Y esta es la descripción de un incrédulo, mis hermanos, de un incrédulo engañado, de un religioso posiblemente, porque el confesar con la propia vida tiene un costo y es someter todos y cada uno de los aspectos de la vida finalmente a la voluntad de Dios. El Señor nos llama aquí a confesar. Y nos ha dicho, y lo estudiamos aquí en Lucas 9, que tiene que ver con todas las áreas de la vida. Y el Señor dice a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, simplemente diga quién soy y confíese lo que yo hago. No. Tiene que abandonar, en la Nueva Traducción Viviente dice, abandonar su manera egoísta de vivir, quitar del trono el propio yo, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Y esto cómo se va a lograr, mis hermanos? Por alguien que tiene una convicción clara de quién es Jesús y de lo que Jesús hace. Si alguien, dice esta versión, trata de aferrarse a la vida, a su propio yo, finalmente perderá la vida porque seguro que no hay vida espiritual. Pero si alguien entrega su vida por mi causa es que hay una convicción clara y esa persona es salva. Por eso Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero otra pregunta que podamos hacerles texto es, ¿dónde se hace esta confesión? ¿Y qué nos responde el texto? Delante de los hombres. Fíjate que es delante de los hombres, que es algo público, que no es algo privado. Nuestras repúblicas, muchas de las repúblicas suramericanas se han declarado laicas. En la Constitución dice que este es un Estado laico, que hace una diferencia entre la Iglesia y el Estado. Pero tenga en mente que ese laicismo en muchos países se ha convertido en un derecho. Tú puedes tener una fe, pero también es una restricción, solo de puertas para adentro. En muchos países ha sucedido eso. Tú no puedes tener una fe pública porque eso va en contra, según ellos dicen, del Estado. Y eso era lo que pasaba en Roma. Muchas veces, durante mucho tiempo, tú podías hacer en tu casa, confesar la fe que tú quisieras tener, pero afuera no podías confesar al Señor Jesucristo delante de los hombres. Y el ejemplo clásico de eso es toda la vida de los apóstoles. La vida de los apóstoles que se escondieron cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz, que se escondieron y no creyeron que el Señor había resucitado, que estaban expectantes y desanimados. Fíjate que es hasta Pentecostés, donde el Espíritu Santo, y por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, dio convicción a cada uno de estos hombres para confesar a Jesús. No importaba si su vida estaba en fuego, no importaba si la cárcel era su destino, no importaba si azote sobre su espalda era su destino. El mismo Pedro, después de Pentecostés, después de proclamar y predicar al Señor Jesucristo, los mismos sacerdotes y gobernantes del pueblo se asombraron de la valentía de Pedro. Se asombraron de cómo este hombre sin letras hablaba de Jesucristo con tanta convicción y tanta valentía, tanto denuedo. Pero finalmente los amenazaron de que si seguían confesando a Jesucristo,
iba a tener sus consecuencias. Pero Pedro y Juan respondieron muy claramente en Hechos 4, 19 y 20. ¿Acaso piensan que Dios quiere que lo obedezcamos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él? En la Nueva Traducción Viviente. Nosotros, dice Pedro, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Fíjate la convicción tan profunda. Y esa convicción le costó la vida a Esteban, le costó la vida a Jacobo, pero aún en medio de esa circunstancia, ellos no dejaron de confesar ante gobernantes, ante reyes, ante los judíos, ante quien hubiera necesidad. Todo el libro de Hechos, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo, que Hechos 9 nos dice que había sido llamado por el Señor para eso, para confesar y proclamar a Jesucristo con sus palabras y con su vida. Fue un constante enfrentamiento con los que hacían estatuillas de Diana en Éfeso, con las autoridades de Filipos, con los corintios, las autoridades de Corintio, los mismos judíos de Corintio, con los judíos de Tesalónica, que rechazaban las palabras de Pablo y actuaban violentamente, y hasta delante mismo del rey, hasta delante de las autoridades romanas, Pablo tuvo que dar cuenta de su propia fe. Y ahí es donde se pone a prueba finalmente la convicción de lo que uno cree, de quién es Jesús y de lo que hace Jesús. Hoy muchos cristianos, por ejemplo en Irán, que tienen la ley Sharia, donde usted públicamente no puede hablar de Jesús, pues están sufriendo las consecuencias. Y mis hermanos, ahí hay un desafío, porque cada vez que confesamos al Señor Jesucristo, con nuestras decisiones, con nuestras prácticas, con nuestros hábitos, con lo que habla nuestra boca y también lo que no habla, con lo que nuestras conversaciones reflejan a otros, mis hermanos. Estamos siendo embajadores de Jesucristo y la imagen de Jesucristo y la reputación de Jesucristo es la que está en juego con lo que hacemos. Y aunque eso vaya en detrimento de nuestra propia imagen, porque somos señalados, de nuestra propia reputación, porque somos etiquetados, de las burlas, del menosprecio, de una cantidad de cosas que son una consecuencia natural de llevar luz en medio de las tinieblas. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso, mis hermanos? Que el que busque obedecer este mandamiento de confesar al Señor con su vida delante de los hombres, sobre todo de los hombres que no creen, mis hermanos, tiene una recompensa, y es lo que vamos a ver en el segundo punto, la recompensa de confesar al Señor. Y aquí seguimos en el versículo número 8. Fíjate que el Señor dice que también, y el Señor mismo se asigna un título, el Hijo del Hombre, también el Hijo del Hombre. Mis hermanos, Cristo podía solo mandar. Piense eso. Cristo podía solo dar el mandamiento y exigir que se cumpla. Pero Jesús, como en muchas de las cosas que nos manda, que nos lleva a hacer, que nos dice, eso es lo que hay que hacer, Jesús mismo está diciendo que además de que la obediencia es honra para Dios, finalmente va a recompensar la confesión. El Señor aquí tiene una identificación, el Hijo del Hombre, que es una identificación que al Señor Jesucristo le gustaba mucho, porque está combinando la humanidad del Señor, de que Él es un hombre, pero también su deidad al llamarse a sí mismo el Hijo, y pensando en que Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Él le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Y porque aquí son importantes los ángeles? Porque fíjate que ese confesará, ¿en qué tiempo está? Está en futuro. Va a ser algo que se va a hacer más adelante. ¿Cuándo? Cuando estén reunidos el Hijo del Hombre, los ángeles, Dios y ¿quiénes? Y nosotros los creyentes. Entonces estamos hablando de un tiempo futuro donde el Señor va a recompensar y a honrar públicamente. Cuando nos habla de los ángeles, siempre que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla de los ángeles, tiene que ver con el juicio de Dios. Los ángeles que son ministros de Dios, son ministros especiales de Dios. Nos quieren enfatizar aquí la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Mire, cuando usted esté allá conmigo, si usted ha confesado al Hijo de Dios, eso le da la oportunidad de estar conmigo en el juicio, llamémoslo así, el tribunal de Cristo. Allí el Señor va a hablar sobre nosotros, va a confesar de nuestra fidelidad, va a confesar de nuestra convicción, va a honrar
en esa dimensión celestial lo que nosotros hicimos. ¿Por qué estamos allí? ¿Por nuestras propias obras? No, por la obra de Cristo en la cruz, porque fuimos salvos, porque Él nos ha adjudicado su justicia y nosotros le hemos adjudicado a Él nuestro pecado, lo hemos puesto encima y Él lo pagó en la cruz. No es que estamos allí por haber sido fieles o tener una convicción muy clara, pero el Señor dice aquí que sí va a haber una recompensa. La recompensa es que el Señor bendecirá nuestra vida, hablará bien de nosotros. Pablo, en el contexto de Romanos también, les dice a los judíos, hablando de su propia religiosidad y de su propia justicia propia, que no es judío el que lo es en el exterior. Y si pusiéramos ahí la palabra creyente o cristiano, diríamos que no es cristiano el que lo es exteriormente, sino que es cristiano el que lo es en lo interior. Diríamos que la circuncisión no es la exterior, sino que la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí hay algo especial para nosotros, mis queridos hermanos. Porque los ángeles que habitan en la presencia de Dios van a ser testigos de las palabras de Cristo sobre nosotros. Y Cristo está prometiéndonos honrarnos allí. Mis hermanos, si nosotros tenemos la convicción clara de que eso va a suceder, ¿qué nos importa ahora si los hombres no tienen un concepto adecuado de nosotros por ser cristianos? No por ser pecadores, no por robar o por engañar, no. Claro que si hacemos eso y los hombres tienen ese concepto de nosotros, con justa razón. Pero si somos, mis hermanos, vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué importa si los hombres nos desprecian, si se burlan, si nos señalan, si nos etiquetan o hasta nos agreden físicamente o hasta nos quitan la vida? Acabamos de ver la semana pasada que eso no importa mucho. Un hombre no puede hacer mucho más que eso. No importa en relación a que Cristo, la opinión que Cristo tiene sobre nosotros es la importante. Lo que el Señor ve en nuestra vida es lo importante, porque seremos reconocidos por fieles es por Él, ni siquiera por los hombres. Y entonces aquí en este tribunal, Pablo le dice a los corintios que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea malo, sea bueno. Y este no es un juicio de condenación, aquí no se van a enviar personas al infierno, pero mis hermanos, sí se va a medir la fidelidad, sí se van a medir si lo que se hizo en el Señor fue con buenos materiales o fue con heno, con hojarasca, todo eso se va a quemar, pero si fue con materiales resistentes, y eso tiene que ver mucho con la valentía y la convicción del corazón al confesar, mis hermanos, eso va a permanecer. Y el llamado aquí, mis hermanos, es para que tengamos en cuenta la recompensa del Señor para cada uno de nosotros. Y vamos a terminar con el tercer punto, mis queridos, que tiene que ver con algo bien importante que en el versículo 9 nos va a dejar claro, y es la consecuencia de no confesar a Jesucristo. Y la realidad del versículo 9, fíjate, más el que me negare. Aquí nos está diciendo que hay personas, claro, que niegan al Señor. De igual manera, ¿delante de quiénes? Delante de los hombres. Tendrá una consecuencia. Será negado de los ángeles de Dios, la consecuencia negativa. Lo que nos deja claro es que nadie puede aquí permanecer, ¿de qué manera? Neutral. Y así son las cosas con Jesús. ¿Se es o no se es? ¿Se recoge o se desparrama? Estudiábamos hace algunas semanas. ¿Se está con Él o se está contra Él? No hay un punto medio neutral de ninguna manera. Mis hermanos, todo se pierde finalmente si no se confiesa a Cristo. Alguien puede ganar el mundo, ganar toda la posición, todo el prestigio, todo el dinero, todas las posesiones, pero finalmente se va a morir. Y aunque se gane el mundo, se pierde su alma, se queda sin absolutamente nada. Y mis hermanos, más el que me negare delante de los hombres. Y claro, está hablando de todo incrédulo, de toda persona que ha rechazado el Evangelio, de toda persona que está lejos del Señor porque ha rechazado, porque ha negado, porque simplemente ha permanecido neutral. Alguien puede permanecer neutral y decir, no, yo no digo nada, esa persona se va a perder. Pero también lo podemos aplicar a un creyente, mis hermanos, que ha decidido no confesar delante de los hombres quién es Él en Cristo, ni quién es Jesucristo, ni su identidad. Ha decidido guardarse, hacer su fe privada, no hablar con nadie de su fe,
Y este es un gran peligro, mis queridos hermanos, porque, como decíamos, es fácil tener una fe delante de todos los que están de acuerdo con uno, pero muchas veces los creyentes nos quedamos callados delante de otros por no crear controversias, por no crear desazón, porque cuando tal vez tú hablas que eres un creyente, que sigues a Cristo, que eres un discípulo de Jesucristo, ya las personas te van a mirar con otros ojos, de cómo es este loquito, y las personas van a observarte y a seguirte en lo que tú haces, y si lo que tú haces es consecuente con lo que tú dices ser. Y es parte de lo que significa seguir a Cristo, mis hermanos. Es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y hay muchos que muchas veces no queremos pagar ese costo en ciertas circunstancias. El punto aquí para el creyente es que, dice el Señor, será negado delante de los ángeles. Y en el sentido de que el Señor no tendrá nada bueno tal vez que decir de nosotros. Seremos salvos, estaremos junto con Cristo. Pero mis hermanos, el Señor nos ha llamado a construir tesoros en el cielo y tal vez lleguemos a ese lugar, a esa dimensión y no hemos construido nada porque decidimos negar. Claro, el no creyente, tal vez aunque muchos falsos creyentes hubieran hecho cosas por el Señor y le dijeran como en Mateo 7, Señor, hicimos esto, otro, pero el Señor les declarará, oiga, yo nunca los conocí, apártense de mí, ustedes han hecho es maldad. Entonces imagínate lo grave que es. Pero para el creyente, yo creo que no hay otra palabra sino vergonzoso llegar delante del Señor, delante de los ángeles de Dios, y que el Señor diga, no, Él no hizo nada para confesar mi nombre. No hay ningún premio para Él. Muy, muy vergonzoso sería. Y estamos, mis hermanos, en esa disyuntiva desde el principio. Porque aquí no es que el Señor esté dando dos caminos, está dando uno solo. Pero también está dando una advertencia acerca de ir por un camino que no va a llevar a ningún lado. Desde Génesis 2:16, el Señor mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque eso tendrá una consecuencia, porque el día que él comiere, ciertamente, ¿qué pasará? Morirás. Y aquí el Señor nos está diciendo de la misma manera, usted tiene que confesar como creyente. Y eso va a tener una recompensa, pero también va a tener, llamémoslo así, una vergüenza el no hacerlo. Y si usted definitivamente, y es lo que pasa cuando una persona se niega al evangelio, esa persona se perderá. Y el creyente, mis hermanos, lo tenemos claro, el Señor es sabio, y el Señor es misericordioso también para disciplinar en esta tierra el esconder nuestra fe, el no fomentar, crear una convicción en nuestras vidas a través del estudio de la Escritura, a través de la oración ferviente, a través de los hábitos santos que cada uno de nosotros pueda ir desarrollando para crear una convicción clara. Entonces, mis hermanos, hay tres cosas bien importantes: la necesidad que todos tenemos de confesar, la recompensa que tendrá el que confiese al Señor Jesucristo, pero también una advertencia de las consecuencias para que el que no confiese. Y estos versículos, mis hermanos, nos infunden finalmente valor para seguir la carrera, para seguir corriendo hacia adelante. Jesús no dice que hay dos caminos, hay un mandato de confesar, pero también hay una advertencia al que no confiesa a Jesucristo. Y es que se perderá eternamente, o aún, tal vez como un creyente verdadero, el Señor no lo recompensará y será avergonzado en ese día, y no queremos de ninguna manera esa realidad. Les quería compartir eso, mis hermanos, en este día. Que el Señor los continúe bendiciendo. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo viernes para que compartamos lo que el Señor nos ha hablado a través de este texto, de este mensaje. Un abrazo para todos. El Señor los continúe bendiciendo. Chao.